Mi nombre es Fabio Talibs y te doy la bienvenida a Sabores Particulares. Vamos a preparar un kebab de cordero, el cual lo vamos a utilizar para hacer unas albondiguitas, pero también vamos a preparar unos kebab fritos que realmente les va a encantar. Van a ver con una misma base dos platos totalmente diferentes. Para las albóndigas de kebab de cordero necesitamos 500 gramos de cordero, 100 gramos de trigo burgol, una taza de garbanzo cocida, una cebolla mediana, una cucharada de coriandro, una cucharada de eneldo, una cucharada de ajo picado y una cucharadita de sal. Para la cocción, 500 centímetros cúbicos de caldo de cordero, hojas de menta, jugo de un limón, una cebolla mediana, 30 gramos de manteca, 3 cucharadas de aceite de oliva. Para la salsa, 100 centímetros cúbicos de laven o yogur casero, una cucharada de aceite de oliva, sal y pimienta a gusto. Bueno, lo primero que vamos a hacer es deshuesar el cordero y con el hueso vamos a ponerlo en abundante agua. ¿Ven? Quitamos el hueso de la pata de cordero. Siempre aconsejo usar la pata, que es donde más rendimiento nos puede dar. Lo ponemos en abundante agua y lo vamos a poner a hervir entre 1 hora y hora y media. Lo dejamos enfriar, lo colamos y ya tenemos nuestro caldo de cordero. Lavamos muy bien el trigo, le ponemos abundante agua y lo vamos a dejar hidratar al menos media hora. Esto es fundamental. Picamos la carne de cordero. Yo la piqué por una picadora pequeña que tengo, pero puede ser procesada. Le vamos a ir incorporando los ingredientes. El comino en semilla. Vamos a agregar una cucharadita de sal. Le agregamos la cucharada de coriandro molido, siempre que sean semillas y después molidas son mejor. Y el ajo. Es una forma muy simple de hacer el kebab. Esta masa misma de kebab la pueden usar, cocinarlo de varias maneras. Agregamos el aceite de oliva y ahora le agregamos por último la cebolla picada. Y vamos a de a poquito incorporar el trigo ya hidratado y escurrido y lo vamos a ir amasando. Si quieren, la cebolla la pueden picar más fina o la pueden rallar para que no se vean los pedacitos de cebolla. A mí me gusta que se vean, pero si no les gusta lo pueden hacer más fina la cebolla para que no se vea y va a quedar un kebab más cerrado. Vamos poniendo de a poco el trigo hasta incorporarlo todo, amasando bien para que todo forme una pasta. Este ya es la base de un kebab. Se puede poner en brochetas, cocinar a la parrilla, cocinar a la plancha. Se pueden hacer redonditos, rellenarlos con nueces y algunas pasas de uva y hacerlos al horno. Esta es una base de un kebab de cordero. Vamos a hacer nosotros unas albondiguitas, así que vamos a hacer pequeñas bolitas de no más de 20 gramos, 25 gramos. De todas formas vamos a hacer 2 platos con esta cantidad. Como ven, es muy rendidor. En una sartén derretimos la manteca y vamos a ir agarrando las bolitas, presionándolas con las palmas de las manos para achatarlas un poquito y que sea fácil cocinarlas. Y ahí los vamos a colocar, acomodar dentro del sartén. Los vamos a cocinar unos 5 o 6 minutitos. Y después de pasado este tiempo, lo que vamos a hacer es ir dándolos vuelta para cocinarlos del otro lado también unos 5 o 6 minutitos. Realmente les va a encantar. Como esta carne no tiene materia grasa, la manteca es una excelente materia grasa y mucho más saludable que cualquier aceite. Pueden utilizar, si quieren, manteca clarificada, que es de mucho mejor calidad todavía. Vamos con la salsa. Al yogur le agregamos el aceite, la sal, la pimienta y simplemente lo mezclamos. Y acá tenemos una excelente salsa a base de yogur. La colocamos en un cuenco y alrededor del cuenco le vamos a poner estos espectaculares kebab de cordero. Como ven, simple, muy delicioso, les va a encantar. Anímense a probar la carne de cordero, es muy noble y muy deliciosa. Vamos a la segunda receta. En una olla colocamos la cebolla rústicamente cortada, no demasiado fina. Agregamos las hojas de menta y el caldo de cordero. Agregamos el jugo del limón. Y ahora simplemente, una vez que rompe el hervor, vamos a ir incorporando las albondiguitas de cordero que hicimos. ¿Ven?
Es muy simple y ven que con dos formas de cocción diferentes tenemos dos sabores distintos. Por eso estos sabores son particulares. La cocina árabe se caracteriza básicamente no por tener gran cantidad de ingredientes, sino por su extenso proceso de elaboración. Así que tienen que disfrutar de esta cocina porque realmente es muy deliciosa. Y animarse a comer cordero, que realmente es una carne muy noble, muy deliciosa y muy saludable. Lo movemos un poquito, ven cómo se cubrió solo una vez que colocamos las albondiguitas, lo tapamos y lo vamos a cocinar por unos 25 minutos. Pasado el tiempo de cocción, agregamos los garbanzos cocidos y vamos a cocinar por 5 minutos más. Ahora sí, lo servimos acompañado con el caldo de cocción y los garbanzos en un cuenco. Es un plato realmente sencillo. Hicimos 2 platos de una misma base. Como diríamos en árabe, sartén, y hasta la próxima receta. Si te gustó, dale un like y suscríbete al canal para no perderte ninguna de las recetas. Como siempre digo, no hay que hacer dieta, hay que comer sano.